Y esta vez vamos a utilizar los moldes Dual con acrílico y también con gel, belleza, en dos técnicas maravillosas que están en súper tendencia, belleza, te van a encantar y el resultado es espectacular. Hola mis corazones, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Jimena y el día de hoy, bellezas, como sé que les encantó mi video de la técnica de uñas desnudas, manicura para millonarios, belleza, te traigo esta segunda parte donde, escuchando a sus peticiones, vamos a hacer esta manicura con otras técnicas, belleza, y esta vez vamos a utilizar los moldes Dual con acrílico y también con gel, belleza, en dos técnicas maravillosas que están en súper tendencia, belleza, te van a encantar y el resultado es espectacular. Fíjate bien, comenzamos para mis acrilistas, bellezas. Vamos a realizar la primera técnica con acrílico. Fíjate muy bien. Lo que vamos a hacer primero es medir sobre tu uña, tu molde, y lo que vamos a realizar, vamos a colocar puntos de control. Fíjate, esto lo puedes hacer con cualquier tipo de plumoncito. Vamos a marcar todo lo que son el crecimiento de la uña, aquí los puntos de crecimiento en los dos laterales, de esta manera, y en la zona central también. Si necesito definir muy bien, fíjate cómo estoy colocando los puntos justo debajo donde comienza el crecimiento. Estas marcas son sumamente importantes porque nos van a ayudar a delimitar desde dónde debemos de comenzar a trazar nuestra sonrisa para que realmente logremos ese efecto súper natural. Fíjate bien, belleza, ahora voy a realizar una mezcla con estos dos rubbers gel. Este es un rubber, los dos son de Aura. Este es un blanco y un transparente. Lo que necesito es crear un blanco lechoso. Sí, este blanco ya es lechosito, pero necesito que sea todavía más atenuado el color. Sí, tiene que ser un color muy suave, porque con esto voy a trazar lo que es mi lúnula. Recuerda que para esta técnica vamos a aplicar un lunular, entonces tenemos que tener este tono. Lo puedes hacer también con acrílico, belleza, ya que estamos trabajando, vamos a trabajar con acrílico. También lo puedes hacer con acrílico, pero yo quise trabajarlo de esta forma, ¿bien? Entonces ya tengo mi uña natural preparada, ya tiene base, belleza, ya después de estar bien preparadita, le pones su primer, su base, todo listo. Vamos a hacer primero lo que es el trazo de la lúnula con esta mezclita que realicé. Entonces lo aplicamos de esta forma y curamos. Bien, aquí esto lo voy a realizar en las uñitas que voy a trabajar. Esta vez voy a trabajar con cover, belleza, porque sé que a veces el tono natural es muy difícil conseguirlo, pero también puedes hacerlo con un cover que tenga una base de color un poquito más amarillenta, más tirando hacia el tono beige, amarilloso, así. Algo así tiene que ser tu cover. Esta vez estoy trabajando con este de Acrylof y lo que vamos a hacer, vamos a colocarlo de esta manera en nuestro molde, y aquí es donde te vas a guiar con los puntos de control que trazaste al inicio. Sí, lo que tienes que hacer es que no sean visibles esos puntos de control. Vamos a trazar la línea de sonrisa de esta manera. Tiene que ser una sonrisa muy natural, sí, digamos que a la misma forma de la uña natural con la que vas a trabajar. Y sin que se noten esos puntos de control, ¿bien? Ya que terminamos esto, vamos a dejar secar un poquito este acrílico y ahora vamos a trabajar con este acrílico rosa suave translúcido, que es un rosa básico. Sí, si te fijas, apliqué delgadita la capa de cover para que no se pigmente demasiado. Yo lo que deseo es que el color se vea muy suave, un amarillito muy suave, digamos que quede semi translúcida esa base, y después, para terminar de dar ese grosor a la punta, ya lo termino. Puede ser transparente o puede ser este rosa. Yo utilizo este rosa porque me gusta más el efecto más natural que deja, ¿sí? Después de eso dejamos un poquito secar la punta y después rellenamos el resto ya para colocarlo a nuestra uña, y vamos a hacer nuestra colocación normal que siempre hacemos trabajando con Dual. Llevamos con palanca hacia el frente, expulsando el exceso por la parte de abajo de la uña. De esta manera sujetamos y vamos a limpiar la parte posterior, belleza. Yo lo hago siempre ayudándome con mi empujador de cutícula muy suavecito. Tienes que ser muy delicado en esta maniobra para que no vayas a crear fisuras en la punta. Es así, solamente como flotando el empujador, retirando suavemente el exceso. Sí, ya que retiramos esto,
Sí, esto es para dar un acabado bien prolijo en la parte de abajo, belleza, y que ya no tengas que limar nada con la pulidora. Aquí yo aplico un poquito más de acrílico, así bien húmedo, para terminar de emparejar perfectamente esta zona y listo, queda perfecta. Antes de continuar, corazón, te recuerdo que si te gusta mi contenido, déjame tu like, comparte este video y suscríbete a este canal para que no te pierdas nada de lo que te comparto. Recuerda que tenemos cursos completitos, te invito a revisar. No tenemos de uñas acrílicas, uñas de gel, moldes dual, cantidad de cursos completitos que encuentras en este canal, completamente gratis. También te invito a seguirme en todas mis demás redes sociales, donde también te comparto contenido exclusivo. Aquí te los dejo. Y ahora sí, seguimos con el video. Ya que seca el acrílico, retiramos el molde y mira esta belleza sumamente natural, hermoso, me encanta. De hecho, incluso se asemeja mucho a la tendencia de uñas hiperrealistas, belleza, que también lo puedes trabajar de esta manera. Entonces vamos a terminar de darle acabado ya con la lima. Recuerda, limamos laterales y punta primero, de ahí nos pasamos con nuestra maquinita y vamos a perfeccionar bien también lo que es zona de cutícula, retirando aquí cualquier bordecito que haya quedado hasta que nos quede pues muy perfecto nuestro acabado. Me encanta, adoro esta técnica y también es una de las consentidas de mis clientes, belleza, porque es sumamente natural, es muy bonito el resultado. Vamos a hacerlo de esta forma. Por último, para unificar todo, nos vamos a apoyar de un esmalte en gel, belleza, que tenga un tono muy natural, y te recomiendo que sea también semi-translúcido, de estos que se utilizan para los trabajos de French. Yo voy a trabajar este que tiene un subtono así melocotón precioso, y lo vamos a aplicar de esta manera en toda la uña, belleza, desde cutícula hasta punta. De esta manera vamos a unificar todo y a dar un acabado sumamente natural, precioso, belleza. Entonces yo apliqué 2 capas. Este tipo de geles son modulables, entre más capas aplicas el color se va notando más intenso. Yo con 2 capas me gustó, precioso como se veía. Y después aplicamos el top coat, nuestro finalizador, y listo. Mira este resultado hermoso, me encanta, sumamente natural. Unas uñas definitivamente para la realeza, uñas de millonario. Y aquí tenemos esta alternativa con acrílico que muchas de ustedes me habían solicitado. Bien, aquí vamos a hacer otra más también con dual, pero esta es una técnica distinta. Vamos a trabajarlo con gel. Preparamos nuestra uña natural de la misma manera. Si no sabes cómo se realiza la preparación, en el primer video de uñas desnudas ya te mostré todo desde la preparación, belleza. Aquí te lo voy a dejar en la descripción del video, vas a encontrar el enlace. Así que si no lo has visto, puedes ir a verlo, porque además esa técnica donde utilizamos formas para escultura también la puedes hacer con acrílico. En el video lo hice con gel, pero igualito lo puedes hacer también con acrílico, belleza. Bien, entonces terminando ya de hacer lo que es la lúnula de la misma forma que lo hicimos al inicio, vamos a trabajar ahora con gel. Esta vez voy a utilizar gel natural, belleza, y lo vamos a aplicar directamente sobre nuestro dual. Aquí no hace falta poner los puntos de control, porque esta técnica llamada tips de contacto o gel de contacto está diseñada como para que tú vayas adelantando el proceso de trabajo, todo el servicio antes de que llegue tu cliente. Entonces tú ya tienes que tener estos tips hechos antes de que llegue tu cliente, o son para aplicártelos en otro momento también. Entonces pues para que tú puedas hacer los puntos de control necesitas tener al cliente en la mesa. Entonces de esa manera ya no sería viable para nosotros, así que nosotros lo vamos a trabajar de esta forma, pero tienes que tener mucho cuidado. Fíjate cómo estoy aplicando el producto, concentrando más cantidad hacia la punta y bajando hacia cutícula y a una capita muy delgada. Ya que terminamos de colocarlo, vamos a curarlo, limpiamos la capita pegajosa y ahora sí ya podemos retirar nuestro tip del molde. Lo vamos a desmoldar de esta manera, fíjate bien cómo queda, y aquí puedes apreciar muy bien cómo hacia la punta el color se ve mucho más intenso, más cargado, y hacia la parte de abajo incluso se ve transparentoso, se ve translúcido, se transparenta mi piel. Eso es lo que queremos, y eso se logra con la diferencia de grosores. Hacia la punta tiene que ser más gruesito y hacia abajo ya irlo desvaneciendo. Así tiene que ser estos tips de contacto para que la técnica te quede
perfecta. Ahora vamos a la colocación. Ya que tienes bien preparadita tu uña, ya con la lúnula hecha, vamos a colocar gel de construcción tradicional, transparente. En este caso lo vamos a aplicar de esta forma, el normalito. Aplicamos una capita de esta manera y después vamos a colocar nuestro tip de contacto de esta forma. Solamente vamos a colocarlo encima. Con las mismas pincitas nos aseguramos de que no queden burbujas, de esta manera que esté bien adherido, que esté bien fijo sobre la base de nuestra uña de esta manera. Y ya que lo tenemos bien colocadito, nuestro tip de contacto, ahora sí vamos a curar con nuestra lámpara. A mí lo que me gusta hacer es un precurado con mi lámpara manual. Solamente precuro durante 20 segundos. Así voy colocando cada uno de los tips. Y cuando termino de colocar toda la mano, ahora sí llevo a terminar de curar a mi lámpara grande, ¿sí? Durante 1 minuto completo al final, ¿sí? Miren, en este caso aquí vamos a observar que quedó un poquito de... Se salió un poquito el gel por la parte de abajo. Todo eso lo vamos a corregir ya en esta parte del limado. Bien, aquí primero vamos a limar laterales y punta para dar muy bien cuadratura. Ya saben que siempre es este paso obligado. Después de esto, mira, observa aquí en la parte de la adhesión del tip de contacto, ahí se nota un pequeño escalón, quedó ese pequeño escaloncito. Lo voy a retirar con la lima suavecito. Esto es un limado muy superficial, muy rápido, solamente para retirar ese pequeño escalón, porque necesito que esté parejita mi base para hacer la nivelación que voy a hacer enseguida. Esta técnica se trabaja después con una nivelación. Sí, por eso muchas personas la confunden con es en realidad una técnica híbrida, pero siempre y cuando trabajemos con 2 tipos de gel distintos o con 2 materiales diferentes, ahí entonces sí ya es técnica híbrida. Si no, solamente son técnicas combinadas entre distintos sistemas o técnicas de aplicación. Entonces, vamos a hacer todo lo que es también la corrección por la parte posterior de la uña. Y ahora sí ya voy a hacer mi nivelación con Rubber Gel. También puedes utilizar un tipo de gel constructor, también es posible, belleza, también se puede, que ya de esa forma también lo hicimos en el video anterior. Pero esta vez quise mostrarte distinto con Rubber. Y para hacer la nivelación con Rubber, primero pasamos de esta manera una capita muy delgada a toda la uña para crear nuestra base húmeda. Esto se llama crear la base húmeda para después hacer la nivelación con mucho más precisión. Y la base húmeda sí la vamos a hacer desde cutícula hasta punta. Y ya para trabajar lo que es la nivelación, coloco la gota de Rubber debajo de la lúnula. Fíjate muy bien, porque no quiero tapar esa lúnula. Recuerda, siempre vamos a cuidar que la lúnula se vea muy bien, que se alcance a distinguir también la tonalidad natural de la punta, porque esa es la idea en este trabajo de uñas desnudas. Bien, entonces aquí ya nada más vamos a ir llevando nuestro Rubber hacia los laterales y vamos a ir creando muy bien nuestra alineación. Vamos a ir dejando bien parejita esta uña. Recuerda guiarte por el famoso oblique, que es ese reflejo de la luz que tiene que verse parejito sin ninguna distorsión. Y ya que está listo, ahora sí ya lo puedes curar, belleza. Después de esto ya aplicamos una capita de top coat, corazón, y listo, corazón, así quedará terminada tu aplicación. Me encantó, mira qué belleza, me encanta. A mí personalmente me gusta más así, con un tonito natural un poquito más intenso que en la primera aplicación, pero las dos son preciosas. Cuéntame qué te pareció, belleza. Recuerda que en este canal tienes todos mis cursos gratuitos. Te invito a que pases a dar un vistazo, a que te suscribas. Si de pronto no me conocías, si es el primer video con el que me conoces, suscríbete, comparte este video, déjame tu comentario, que a mí me encanta leer sus opiniones y sus comentarios, corazón. Nos vemos hasta el próximo video. Bye bye.